esta es para nosotros, estimados amigos, una situación complicada pero presupuestada. Pero para los que estamos en el grupo, nos plantea siempre un desafío. Y así como ocurrió la vez pasada con el caso Biggie, yo voy a empezar aclarando algunas cuestiones que me parecen de sentido común antes de abordar el tema. Yo entiendo perfectamente que como el caso nos afecta en forma directa, muchos de ustedes pueden eventualmente decir, estos van a salir a mentir o a establecer una narrativa. Y es una presunción válida, válida en el sentido de que es una idea que puedes tener en la cabeza razonablemente. Y en consecuencia, yo por lo menos sigo siempre la misma política de siempre, estimados amigos. Yo no quiero que me crean a mí. Yo, obviamente, amigas, amigos, tengo mi camiseta puesta de ABC, como siempre. Pero lo que yo voy a tratar de hacer, aparte de hablar con los responsables del grupo, por supuesto, es poner elementos de juicio en este tema que ustedes puedan chequear ustedes y que no sea lo que digo yo, sino lo que chequean ustedes. Porque vuelvo a reiterar, si yo te digo, en esto tenés que creerme, bueno, chicos, vos haces zapping inmediatamente y me cancelás. Y esa no es la idea, ¿verdad? Muy bien. Aclarado este punto acerca de, yo tengo partido tomado, obviamente, y el punto de que entiendo la duda que ustedes eventualmente tengan, quiero empezar a poner un poco de contexto. Estamos tratando de contactar con Rodrigo Giudice, que es el abogado del grupo para este caso, o por lo menos uno de los abogados del grupo. Hay como que tres o dos asuntos que se han estado repitiendo y repitiendo con respecto a la actuación del Banco Atlas en los últimos años. El tema Cabeza Branca y el otro tema es este de Nicolás Leos. El tema IPS es un tercer tema si ustedes quieren. Bueno, pero este es el tema de Nicolás Leos. Y se pretende que la actuación del Banco Atlas y por tanto su presidente en este tema, pero hey, amigas, amigos, yo no quiero que me crean a mí, por favor, esto es información que está disponible, si ustedes googlean la van a tener. Se pretende, digamos, que las operaciones de Nicolás Leos con el banco deben engancharse con las operaciones por las cuales Nicolás Leos fue eventualmente acusado en Estados Unidos de lavado de dinero. Sin embargo, la razón por la que hasta ahora esto nunca había prosperado es que este monto de dinero que Nicolás Leos no tenía propiamente en el banco, sino en un fideicomiso o dos fideicomisos, algo así, enseguida nos va a explicar Rodrigo con más detalle, no tiene nada que ver con eso. Vuelvo a decir, yo no quiero que me crean a mí, porque yo entiendo la duda que ustedes pueden tener. Y se manejó estrictamente dentro de la norma paraguaya y el estándar internacional, por lo que
no sé si llamarle reapertura, yo no quiero meter la pata en la parte jurídica porque Rodrigo es el que va a darnos mucho más detalles, pero digamos, la concreción en el Ministerio Público, ya supe este tema, estimado amigo, a lo mejor nos está indicando que se está moviendo el tema, pero no por las razones que surgen del tema. Y vamos a ver enseguida de qué se trata. Rodrigo, yo dice, abogado, ¿cómo te va, Rodrigo? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Enrique. Gracias a vos por el espacio. Bueno, yo estoy tratando de dar un contexto, mi querido Rodrigo, pero vos, por supuesto, que tenés mucho más información y con más detalle y más precisión acerca de qué es lo que está pasando con esto, la imputación del presidente del Banco Atlas por el tema Leos. ¿Cómo viene la mano? No, indudablemente tengo que decir y ser muy claro en esto. Observo que hay una verdadera persecución al grupo. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? ¿Y por qué digo esto? Esta es una causa que se origina en una denuncia del año 2021, donde un profesional apoderado de la Conmebol denuncia presuntos hechos punibles de lavado de activos. A renglón seguido, el banco colabora con el Ministerio Público, como lo ha venido realizando incluso hasta hace unos días, sin ningún tipo de inconvenientes, acreditando de manera fehaciente la absoluta inexistencia de los presupuestos del presunto lavado de activos. Sin embargo, ahora nos encontramos con un requerimiento que nos presenta un desafío importante. ¿Por qué? Porque si es que estrictamente desde la perspectiva jurídica vamos a analizar el caso, esto nos representaría un mayor obstáculo. Ahora bien, lo que sí se observa de una manera indisimulada es una instrumentación del sistema de persecución penal estatal para con un grupo de personas que pudiera tener acaso una actitud crítica respecto a circunstancias que interesan a toda la sociedad. Desgraciadamente, las personas que de alguna u otra manera pretenden instrumentar el sistema de persecución penal no se percatan que lo único que generan es inseguridad jurídica, incertidumbre, y denotan claramente de que, si bien es cierto, podríamos hablar de un Estado democrático, no es una democracia plena, sino una democracia donde se respetan derechos de aquellos que son adeptos, de aquellas personas que nos resultan críticas a actos que molestan a los todopoderosos. Pero yendo concretamente al caso de la alta imputación, Enrique y amable audiencia, resulta de que la propia Fiscalía se encarga de manifestar de que desdeña todas aquellas explicaciones que incluso desde la superintendencia de bancos, de los organismos de control de los bancos, ya han dado con relación al tema respecto a la absoluta trazabilidad de los fondos con los que fueron constituidos dos fideicomisos por parte del señor Nicolás Leos. Fondos que fueron constituidos con certificados de depósitos de ahorros que fueron constituidos entre los años 2011 y 2013 con origen total y absolutamente trazable. Ergo, ya venían con un proceso de debida diligencia o debido control a través del sistema financiero. Sin embargo, ahora la Fiscalía nos viene y nos dice, no, estos fondos provienen presuntamente de sumas de dinero que el señor Leos distrajo de la Conmebol. Pero ellos mismos dicen, Enrique y amables audiencias, los fiscales manifiestan de que hipotéticamente estos fondos primeramente fueron depositados en el Banco do Brasil. ¿Qué significa esto? Que una entidad de intermediación financiera ya realiza entre los años 2010 a 2013 un debido control del origen de los fondos, y es de una institución formal del sistema financiero que hipotéticamente se traspasa sumas de dinero al Banco Atlas. Eso no es cierto. De hecho, la documentación incorporada a la carpeta fiscal está absolutamente refutada esta hipótesis. Pero suponiendo que fuese así como dicen los agentes fiscales ahora, ¿acaso ya no hubo un debido control por parte del Banco do Brasil respecto al origen de los fondos? Y resulta de que con estos certificados de depósitos de ahorro constituidos entre los años 2011 y 2013, se constituyen los dos fideicomisos en el año 2016.
¿Y qué ocurre, Enrique y amable audiencia? Estos fondos provenían de actividades verificadas por el control de debida diligencia o la debida diligencia que se hacía en el banco y que demostraban claramente la trazabilidad proveniente de actividades comerciales del señor Leos, actividades de ganadería del señor Leos, actividades propias comerciales de sociedades vinculadas al mismo. Es decir, acá hay una deliberada intención de los agentes fiscales de denostar, desoír, sin fundamento alguno, con un criterio totalmente pretoriano, la documentación que fue incorporada por el banco y las explicaciones que fueron dadas a lo largo de esta investigación preliminar que duró 4 años, entre paréntesis, y bueno, nos generan el inicio de un proceso penal en un momento o en un contexto histórico en el que claramente se están dando una serie de divulgaciones que acaso molestan a personas que detentan un poder político y algunos sí que ya detentan un poder de naturaleza de persecución penal, ¿verdad? También quiero aclarar de que me llama poderosamente la atención de que el Ministerio Público manifieste de que los hechos se realizan entre los años 2011 a 2013 y resulta que con relación al hecho concreto que motiva la imputación dan fecha cierta al 4 de febrero del 2016. Francamente no entiendo, no comprendo, no existe una sola línea explicativa de que ante esa hipótesis delictiva, cómo ellos van a ir superando una serie de obstáculos legales que manifiestamente determinan la imposibilidad de continuidad de la acción penal por un problema legal que ellos mismos se encargan de omitir cuando que son, por principios de objetividad, los principales responsables de explicar por qué estiman que el régimen de la acción penal podría continuarse si es que hay una conducta que pudiera tener relevancia penal desde la perspectiva del delito de lavado de activos, Enrique. Realmente es lamentable. Lo que yo veo es que aquí hay una colisión frontal entre el poder de persecución penal estatal con controles que han realizado las autoridades de la Superintendencia de Bancos, con informes, y hay un absoluto soslayamiento deliberado, intencional, injustificado e inexplicable de elementos que claramente denotaban la inexistencia de los hechos punibles o el hecho punible de lavado de activos. Y también quiero destacar lo siguiente: no van a encontrar una sola línea que explique de manera racional, lógica, qué es lo que cada persona ha hecho o ha dejado de hacer y que hipotéticamente los indica como presunto autor o partícipe de un hecho punible. Circunstancia que obviamente como defensores técnicos hemos de cuestionar en su momento ante la autoridad jurisdiccional, que espero estén a la altura de escuchar un poco los argumentos y que verdaderamente el Estado de Derecho impere en esta causa. Claro, Rodrigo, antes de continuar, quiero contar que estamos en duplex con ABC Cardinal. Está ahí Carlitos Ortega, mi compañero eventual ahora en la primera mañana, y con Osvaldo Cáceres. Así que estamos con ellos también en duplex para eventualmente, de repente, ellos tienen que plantear alguna cuestión. Pero yo quiero insistir en dos cosas de lo que acabas de decir, Rodrigo, porque me parecen extremadamente importantes. Una de forma y otra de fondo. La de forma es, ¿y cómo puede, supongo, el juez penal de garantía dar curso a un proceso que tiene esta documentación que vos estás mencionando? Y después voy a ir sobre eso, pero primero te pido, por favor, ¿cómo es el tema del juez penal de garantía acá? No, a ver, nosotros estamos enterados a través de medios de prensa de la existencia del acta de imputación, pero esto recayó en poder del juez penal especializado en delitos económicos número 2 a cargo del doctor Rodrigo Estigarribia, y él mismo tiene que analizar el contenido del acta de imputación, verificar si existe verdaderamente una descripción detallada de los hechos que motivan la indicación de autoría del delito de lavado de activos a determinadas personas. Si hay una descripción cuanto menos sucinta del lugar, tiempo, modo, comisión del hecho, la vigencia o no del régimen de la acción penal,
y ese control jurisdiccional genuino que permita una tutela jurisdiccional efectiva y sea el contrapeso a lo que parece un acto de arbitrariedad y desviación de poder por parte del Ministerio Público. O sea, ahora el magistrado tiene que hacer ese análisis. Y si es que a criterio del mismo eventualmente se dan los elementos para admitir el acta de imputación, entonces pues va a tener por recibida, va a fijar una fecha para presentar un requerimiento conclusivo y como es casi formulario, a pesar que la ley no dice eso, convocar a una audiencia de imposición de medidas cautelares para asegurar el sometimiento de las personas a las resultas del proceso. Ahora, yo creo de que probablemente si el magistrado tomara la decisión de admitir el inicio de este proceso como defensa técnica, es cuasi obligatorio alertar sobre los problemas sustanciales que existen con relación a la hipótesis que plantea el Ministerio Público en el marco de esta causa. Hay dos cositas nomás y que quiero entrar sobre el... No, la costumbre, mi querido Rodrigo, y esta es una cuestión que yo por lo menos he mantenido aquí, pero a rajatabla y contra viento y marea, la costumbre en nuestro país no puede modificar la ley. Y la ley le obliga al juez a chequear que esto esté correcto, que sea creíble, viable y que efectivamente tenga fundamento suficiente. Y ahora, entrando a esa segunda cuestión, a mí la parte que me sorprende, y para la gente que nos está viendo, vuelvo a decir, yo no quiero que me crean a mí, estimado mío, no me crean a mí, pero esto que voy a plantearle al doctor Joe dice, quiero que ustedes lo chequeen. Rodrigo, si vos tenés en una carpeta un documento o varios documentos de la Superintendencia de Bancos, de CEPRELAT, de, no sé, tu abuela, tu tía y todos los que correspondan, diciendo esta operación está, y no ocurrió nada de lo que eventualmente se dice que ocurre, pero no es que lo están diciendo para contestar a la prensa, sino por la revisión que corresponde propiamente, por la debida diligencia y tal que vos estabas mencionando, ¿cómo puede ser, sin que el Ministerio Público aparezca pegado a una operación, cómo puede ser que se pase por alto una documentación que está establecida en la ley? Rodrigo, a lo mejor yo estoy equivocado, a lo mejor esto corresponde, pero quiero que, perdón que insista en este tema porque para mí es lo central. Espera un poco. Si todos los institutos de control durante todos estos 4 años te dijeron esto es así asado y no reúne ningún requisito como para abrir sospecha, ¿qué es lo que pasa? O sea, el Ministerio Público puede decir, no, a mí me chupa un huevo esto. En 2 o 3 líneas, básicamente es lo que ha dicho el Ministerio Público. Denostó de manera inmotivada e infundada respecto a los informes, especialmente de las unidades especializadas que hicieron un control respecto a este negocio jurídico en concreto, manifestando de que hicieron un análisis deficiente. Ergo, se atribuyeron y usurparon funciones que son potestativas, exclusivas y excluyentes de estos organismos de control de las entidades de intermediación financiera, que claramente no formularon ningún tipo de observación respecto a estos negocios jurídicos, pero resulta que el organismo de persecución penal estatal, que tiene funciones constitucionales y legales bien delimitadas, se abroga facultades de control ex post y totalmente de manera extralegen o extralegal respecto a estas conclusiones. Así que básicamente lo que están haciendo es directamente soslayar lo que han dicho estos funcionarios especialmente de la Superintendencia de Bancos, que en ningún momento han cuestionado. Y es más, Enrique, te quiero aclarar lo siguiente, porque como esta acta de imputación está corriendo por las redes sociales y todo el mundo accede, a pesar de que es algo violatorio a la ley, en particular al artículo 322 del Código Procesal Penal, para todos aquellos intérpretes sanos que les interese la verdad real y objetiva de los hechos, van a verificar cómo el Banco Atlas sí formuló los reportes de operaciones sospechosas en tiempo y forma oportunos, y sin embargo en ningún momento hubo ningún tipo de cuestionamiento o algún tipo de desautorización para el desarrollo del negocio jurídico.
Está ahí, bueno, te paso ahora con Carlitos Ortega y con Osvaldo Cáceres. Osvaldo, estamos, por favor, si ustedes tienen preguntas para Rodrigo. Sí, ¿qué tal, Enrique? Buenas noches. Buenas noches también para el doctor Rodrigo. Yo dice, enfatizó a usted, doctor, de que estos fondos fueron depositados en el Banco do Brasil en inicio. ¿Eso implica de que estos fondos ya pasaron por un control en aquel momento? Es correcto. Asimismo, en la hipótesis del Ministerio Público, claramente determinan de que, primero, que hay un supuesto hecho antijurídico proveniente de un presunto delito de lesión de confianza que se le atribuye al señor Leos, hechos ocurridos antes del 2011, y esas sumas de dinero fueron bancarizadas en el Banco do Brasil. Es decir, a partir de allí ya el sistema financiero y los organismos de control tenían toda la posibilidad de determinar el origen de esos fondos según la hipótesis delictiva. Pero resulta que hay una mentira, una falsedad en el acta de imputación, porque lo que básicamente están diciendo es de que parte de ese dinero que fue depositado en el Banco do Brasil fue nuevamente trasladado al Banco Atlas, y que es con ese dinero lo que se constituye los fideicomisos en el año 2016. Sin embargo, entre los años 2011 y 2013, y eso consta con la documentación incorporada a la carpeta fiscal y también valorada en su momento por los funcionarios de la Superintendencia de Bancos, existe documentación que permite comprobar que esta persona estaba actuando dentro de sus límites operacionales, y existe la labor de debida diligencia por parte del Banco Atlas en el sentido de verificar la trazabilidad y origen de fondos a través de los documentos aportados por el cliente en este caso. Y vuelvo otra vez a resaltar por lo que ha dicho Enrique, las autoridades de control del Banco Central del Paraguay en ningún momento han dado un cuestionamiento a estos negocios jurídicos. Y es por eso, cuando se hace la constitución de los dos negocios jurídicos, de los dos fideicomisos, ¿cuál era la fuente u origen de la constitución de esos fideicomisos? Sumas de dinero trazables, sumas de dinero que respecto al cual el banco ha hecho la debida diligencia. Quiero aclarar que el señor Leo era cliente ya de Financiera Atlas desde el 2002. Es desde ahí que comienzan las operaciones que él mismo viene realizando y en donde iba determinando y acreditando con documentos valorables, ponderables a la luz de la normativa de ese entonces, cuáles eran las actividades económicas que le permitían conformar el patrimonio con el que finalmente se iban realizando las operaciones en Banco Atlas. Entonces, claramente, Osvaldo, se hizo la debida diligencia, y claramente el origen de todo, según la propia Fiscalía, data de fondos que primeramente estuvieron en un banco que no era el Banco Atlas, ¿verdad? Doctor, yo dice, buenas noches también para Enrique. Mirando justamente el relato fáctico que hace el Ministerio Público en esta acta de imputación, y mirando que señala otro banco aparte de Atlas, que es el Banco do Brasil, la pregunta que queda para mí al menos es: ¿por qué no hay directivos de Banco do Brasil en esta imputación si efectivamente ocurrió un lavado de activos en todo este procedimiento? Mira, Carlos, yo soy una persona respetuosa al Estado de Derecho, pero cuando la arbitrariedad se enseñorea, yo creo que hay que, de alguna u otra manera, un poco excederse en el ejercicio de la legítima defensa. Resulta de que en esta carpeta fiscal, estos fiscales tienen absoluta trazabilidad de los fondos supuestamente distraídos de la Conmebol, y a qué lugar fueron, y no fueron a bancos paraguayos precisamente. Primeramente fueron a un banco paraguayo, justamente Banco do Brasil, pero de ahí fueron a cuentas en el extranjero, y de ahí, de esas cuentas del extranjero, han venido a parar a bancos paraguayos que no están mencionados en el acta de imputación ni tangencialmente. Acá se ha hecho una persecución penal selectiva, exclusiva y excluyente al Banco Atlas, cuando que el Banco Atlas
creo yo, de acuerdo a los elementos incorporados, no es creo, estoy convencido, de acuerdo a los elementos incorporados a la carpeta fiscal, ha demostrado pero perfectamente el desarrollo de las labores de debida diligencia, la trazabilidad de los fondos con los que se constituyeron los fideicomisos. Pero resulta que hay fideicomisos por montos mucho mayores, por montos realmente importantes, que provinieron de transferencias internacionales, y resulta que esas entidades de intermediación financiera no están siendo perseguidas penalmente. No es mi pretensión de que haya una casa de brujas, pero de que la acción penal de manera patente y manifiesta es selectiva y claramente inducida hacia un grupo en particular, es algo que nadie, ningún paraguayo va a poder negar, y mucho menos a la luz de los antecedentes del contexto en que se da este acta de imputación. Y otro punto importante, por lo que entiendo, doctor, yo dice, es que Conmebol como tal no fue directamente y ya de entrada a Banco Atlas a decir, acá quiero depositar este dinero. Se dio de otra forma esta llegada del dinero a Banco Atlas. No fue de manera directa. No, totalmente, no, y por eso vuelvo a insistir, el señor Leos tenía operaciones con el banco desde el año 2002, operaciones de naturaleza inmobiliaria, venta de ganado, tenía movimientos provenientes de los dividendos propios de sociedades a las cuales él mismo estaba vinculado. Por eso es que claramente este acta de imputación no solamente es defectuosa y deficiente, sino también falsaria en varios puntos, además de desdeñar informes de la Superintendencia de Bancos y usurpar de alguna manera facultades que son propias de esos organismos de control de la entidad de intermediación financiera. Honestamente les digo, no tengo yo un argumento válido para decirles por qué esta gente hace referencia o de alguna manera hace un desdén a estos informes de los organismos del Banco Central del Paraguay, que claramente no han realizado ningún tipo de observación con relación a esta operación en concreto. Rodrigo, una última de mi parte por lo menos, porque para mí aquí es una cuestión de la coherencia del Ministerio Público. Perdón, una detalle, y con eso yo por lo menos termino, que la primera detalle, ¿a qué bancos se fueron los otros fondos? Porque está en la carpeta fiscal, yo te digo que el Banco Continental tiene fideicomisos y eso obra en la carpeta fiscal. No recuerdo cuál era el otro banco, Enrique, francamente te digo, pero de todas maneras yo te vuelvo a insistir, mi querido Enrique, y a toda la audiencia, acá no se trata de que por qué a nosotros, al contrario, no. Acá queda muy claro de que la pretendida persecución penal es absoluta y totalmente selectiva respecto al Banco Atlas. No. Y lo que menos se pretende aquí es buscar una verdad real y objetiva, sino por lo visto aleccionar o intimidar a... mi punto con la pregunta, Rodrigo, no es incriminarle al Banco Continental ni al Banco Guasa ni a ningún banco. Es simplemente señalar con nombre y apellido dónde estaba la otra plata, punto. Ahora sí, la última cuestión que es la que te estaba anunciando es la siguiente. O sea, para que la Fiscalía tenga un mínimo de coherencia en este tema que está presentando, pues deberían estar imputados también los organismos de control que, por deducción lógica, fueron cómplices de las operaciones, y debería estar imputado también la dirección del Banco de Brasil. O sea, si la hipótesis de la Fiscalía es que se lavó dinero a través del Banco Atlas, pues las personas de los organismos de control que dijeron que no había lavado y del Banco de Brasil que dijeron que no había lavado, pues también tienen que ser imputadas. Porque si no, efectivamente creo que se confirma, pero de un modo, perdóname mi querido Rodrigo, hasta grotesco, que esto está direccionado, ¿verdad? Sí. Mira, Enrique, más allá de que las decisiones que vayan a adoptar, yo creo que objetivamente cualquier persona desprovista de todo interés va a concluir que definitivamente, desgraciadamente, el Ministerio Público ha adoptado una decisión absoluta y totalmente direccionada, selectiva,
y que claramente carecen en absoluto de la legitimidad y la legalidad del ejercicio de la acción penal pública. Máxime que se tratan de hechos que no constituyen hechos punibles, muy por el contrario. Claramente el Banco Atlas ha dado cumplimiento a todas las normativas que hacen a la prevención del lavado de dinero, las que estaban vigentes en aquel momento y las que estaban vigentes al momento de la constitución del fideicomiso en el año 2016, pero el Ministerio Público ha decidido de manera infundada iniciar este proceso. Espero que se limite al proceso de investigación, porque esto puede terminar en un sobreseimiento definitivo como debería de ser, y que no... que la desviación de poder y la arbitrariedad no venga de alguna u otra manera, no solamente a atacar a un banco, sino fundamentalmente a socavar los postulados que hacen realmente a un Estado de Derecho. No es posible que por diferencias con grupos se esté mal utilizando el sistema de persecución penal para tratar de intimidar a uno. Carlos, Osvaldo, ¿ustedes tienen alguna otra pregunta para Rodrigo? Sí, una última pregunta, Enrique. Doctor, decía usted en la primera parte, si no entendí mal, de que la imputación no trae una descripción de la conducta de los imputados, que creo que son varios. Correcto. Si uno mira el acta de imputación, va a verificar que lo único que hacen referencia respecto a las personas indicadas como autores y partícipes es de que aparecen en un acta de directorio del Banco Atlas. Pero el hecho objetivo de participar de un acto no implica bajo ningún punto de vista el conocimiento y la voluntad de querer introducir o de querer obtener bienes provenientes de hechos antijurídicos. En todo caso, lo que debería decir es qué es lo que en ese acta se dijo que genera la posibilidad real, concreta, de que las personas imputadas sabían y querían verdaderamente obtener en forma ilegal bienes provenientes de hechos antijurídicos. No existe un relato, no existe una descripción de qué es lo que cada uno hizo o dejó de hacer. Por ejemplo, y es más, fíjense una cosa, en la época en que los hechos que se pretenden punibles ocurrieron, regía una normativa distinta a la actual con relación al Código Penal. Fíjense que habla del Código Penal. Bueno, ¿cuál es la ley penal aplicable para ello? Una cuestión tan básica como para determinar cuál es la ley material o sustantiva aplicable al caso no han descrito. Entonces, hay una serie de deficiencias importantes, tanto en cuanto a la atribución concreta que se hace a las diversas personas imputadas. No hay una descripción de las conductas que éstas desarrollaron, y vuelvo otra vez a insistir, tampoco hay una explicación de cómo el Ministerio Público entiende de que impedimentos legales que surgen a la vista de cualquier persona que analice esta causa denotan claramente la imposibilidad o obstáculo legal de persecución penal por circunstancias que afectan el régimen de la acción penal, ¿verdad? Osvaldo, Carlos, ¿alguno más o le libramos ya a Rodrigo? Yo creo que vamos ya a liberarle. Hay muchas de momento preguntas. al menos. Hay muchas preguntas. Seguro que vamos a seguir hablando de todo esto. Esto es muy reciente también, Enrique. Así es que tenemos que analizar, debatir todo lo que viene de por medio. Y me parece que las precisiones están dadas por parte del representante del Banco Atlas. Así es, señor. Carlito, nos vemos mañana. No haya que fallar. No, hasta hoy no van a mi contrato, Enrique. No, negativo. Abrazo. Gracias, Osvaldo. Chao, chao. Saludos. Rodrigo, simplemente muchísimas gracias por estos datos. Así como acaban de repetir Osvaldo y Carlos, lastimosamente tengo que comprometerte a llamarte de vuelta eventualmente mañana si es que se produce alguna novedad. Te ruego. Estamos a disposición, no hay ningún problema, y no hay mejor que el control ciudadano para de alguna manera poner un poco coto a la arbitrariedad que se pretende enseñorear en el país. Un abrazo, Rodrigo. Gracias por los datos y gracias por el tu tiempo. Que vaya bien. Chao, chao. Espera, Iván, una cosita. Voy a hacer un anuncio porque eso es lo que me estaban pasando acá por el WhatsApp. Como esta es una situación extraordinaria para nuestro grupo, vamos a ir hasta las 21:30, ¿ok? O sea que la programación que estaba prevista originalmente se mantiene normalmente, porque creo que sí vamos a tener tiempo. Les pido disculpas, pero esto para nosotros es muy importante. Voy a redondear el tema y señalar solamente cuestiones que a mí por lo menos me parecen evidentes, estimados amigos.
La primera cuestión es sobre lo que le corresponde al doctor Rodrigo Estigarribia, juez de garantía. Ustedes me han escuchado, la gente que me sigue hace más de 20 años, que a mi modo de ver, la tradición que usan los juzgados penales de garantía de Paraguay no genera derecho. Que lo que ocurre en nuestro país, no es a mi modo de ver, nosotros somos un país de derecho positivo, por tanto no hay jurisprudencia, estimado amigo. O sea, la jurisprudencia no tiene valor legal como en los países anglosajones. En consecuencia, la tradición que siguen los jueces penales de garantía de ser pasapapeles de la Fiscalía, eso no está en la ley, Rodrigo querido, Estigarribia. Lo que está en la ley es que vos tenés que revisar si el proceso tiene fundamento. Eso es lo que está en la ley. Y ustedes, o sea, la gente que me sigue sabe que yo hace 20 años estoy en la misma, pero que particularmente hice cuestión sobre este tema en el asunto de San Osmar Legal. O sea, creo que todos tienen fresca en la memoria el escándalo que traté de armar con el asunto de San Osmar Legal. Porque el trabajo de un juez penal de garantía, estimado mío, es chequear lo que le pide el Ministerio Público y no ser su pasapapel. Para ser pasapapel no hace falta el juzgado penal. Ahora, ese juez, Rodrigo Estigarribia, tiene que chequear y decir, espera un momento, acá hay unas pequeñas cuestiones. Y termino con esto. Yo no me voy a cansar de repetir, amigas, amigos, pero sinceramente les digo porque creo que corresponde, además, insistir en que yo entiendo y es comprensible que ustedes supongan que nosotros estamos defendiendo corporativamente al grupo. Yo no voy a discutir ese derecho. Lo que estoy tratando de hacer, como la vez pasada en el caso Vigui, es poner sobre la mesa elementos que ustedes pueden chequear. Ustedes, no yo. No es lo que yo digo, es lo que ustedes chequean. ¿Vos lavaste dinero? Sí, lavé dinero. Ah, muy bien. ¿Y cómo los documentos de los organismos de control dicen que no lavaste dinero? Si los documentos de debida diligencia, de registro de operaciones sospechosas, de superintendencia de banco, etcétera, son constantes y uniformes, en que no hubo nada irregular aquí, ¿cómo es que el Ministerio Público le imputa al presidente del banco, pero no le imputa a los organismos de control que se puede inferir serían sus cómplices? Y esto, a mi modo de ver, estimado amigo, muestra que esta es una operación. Porque si fuera coherente el Ministerio Público, el autor y sus cómplices y sus encubridores, ¿verdad? Eso dice el Código Procesal Penal. Pero aquí, oh sorpresa, el presidente Atlas lavó dinero, pero todos los organismos de control que dijeron que esto estaba todo bien, están todos tranquilos y nadie les toca. Y termino con un pequeño consejo. Estimados amigos, los medios de comunicación están para molestar. Y molestan luego. Y su función es molestar. Ahora, la contestación a la molestia se tiene que dar. De hecho, yo soy un ejemplo caminando de contestación. Siempre estoy ahí en la contestación. O trato, o sea, en lo que a mí me parece, ¿verdad? Pero la contestación, estimado amigo, no puede jamás, sin menoscabar total y completamente el Estado de Derecho, realizarse mediante la instrumentación de las instituciones públicas. Si el fiscal general del Estado
por poner un ejemplo, tiene una molestia con respecto a las publicaciones que se están haciendo sobre el caso que involucra a su familia, pero por supuesto que puede estar enojado. Yo no le voy a discutir jamás el derecho a estar enojado. Y tiene derecho a contestar también. Pero puede mandarnos a la puta que nos parió. Como corresponde. No pasa nada. Sería el libre juego de las ideas, ¿verdad? Lo que no puede hacer es usar los institutos públicos para vengarse. Eso es lo que no puede hacer. O sea, Emiliano Rolón, si quiere, puede llamar a decir: miren, ustedes los ABC son unos yapulos, están todo el día mintiendo, por esto, y ¿entendés? Se contesta en el mismo campo que es la comunicación. Y entonces no pasa nada. No pasa nada desde el punto de vista institucional. Pero lo que no podés hacer es decir: como yo soy fiscal general del Estado, a esto les meto una querella criminal, aunque no corresponda. Porque ahí, mi querido Emiliano, estás destruyendo la obra de tu vida, no de la nuestra, de la tuya. Porque vos hiciste el sistema, ¿verdad? Entonces, si mi hipótesis es correcta y esto es una venganza, papá, te estás disparando en el pie. Porque estás destruyendo tu propio legado.